Bienvenidos a Aclaremos las Cosas, un podcast donde exploramos la ciencia, la política y todo lo relacionado con la reducción de daños del tabaco. Somos Manuel y Alejandra, tus anfitriones, y en cada episodio te explicaremos de manera clara y objetiva cómo los productos de nicotina más seguros desempeñan un papel crucial en la lucha contra el tabaquismo. ¿Listos para entender la importancia de estas alternativas y despejar mitos? ¡Empecemos! Hola, bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Aclaremos las Cosas, un proyecto de Vaping Today. Les habla Manuel. Y yo soy Alejandra. Los estaremos acompañando de nuevo el día de hoy. En cada capítulo de Aclaremos las Cosas les traeremos temas sobre ciencia, política y otros aspectos relacionados con la reducción de daños del tabaco. Alejandra, ¿qué tema trataremos el día de hoy? Hoy nos vamos a centrar en un tema que la verdad me tiene intrigada: el impacto de las restricciones a la venta de cigarrillos electrónicos saborizados. Ya sabes, los líquidos con sabores a frutas y postres. Interesante. Y para esta inmersión nos basaremos en un artículo súper interesante, de verdad que me fascinó, publicado en el JAMA Health Forum por los investigadores Abigail Friedman, Michael Pesco y Travis Whitaker. ¿Una publicación sería? Totalmente. Y lo que me fascina de este estudio es que utiliza métodos muy ingeniosos para obtener información sólida sobre un tema que ya sabemos que es muy complejo y controversial. Sin duda. Exacto. Y déjame decirte que el hallazgo principal es de esos que te hacen así como wow, levantar las cejas. ¿En serio? Cuéntame más. Pues resulta que estas restricciones que en teoría buscan reducir el vapeo podrían estar aumentando el consumo de cigarrillos tradicionales entre los jóvenes adultos. Esto sí que es sorprendente, ¿verdad? Totalmente, es un resultado que nos obliga a pensar más allá de las soluciones simples y entender que el comportamiento humano, sobre todo en temas como este, siempre es complejo. Exacto. Y esa es la razón por la que hacemos estas inversiones profundas, ¿verdad? Sin duda, para analizar estos temas que no son blanco o negro. Totalmente. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Cuál era la situación que llevó a implementar estas restricciones en primer lugar? Bueno, el contexto es clave. En los últimos años, el vapeo entre los adultos jóvenes ha ido en aumento, mientras que por otro lado, el consumo de cigarrillos tradicionales ha ido disminuyendo. Lo cual a primera vista suena como algo positivo, ¿no? Menos cigarrillos, menos daño. Sí, pero aquí está el detalle. Aunque el vapeo se considera menos dañino que fumar cigarrillos, pues no está libre de riesgos, especialmente para los jóvenes. Por eso se implementaron varias políticas para reducir su uso. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque muchas de estas políticas, como los impuestos a los vapeadores o las restricciones a la publicidad, no tuvieron el efecto deseado. Ah, no. De hecho, en algunos casos parece que hasta incrementaron el consumo de cigarrillos, o sea, lo contrario de lo que se buscaba exactamente. Los investigadores se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un enfoque más efectivo, uno que realmente redujera el vapeo sin provocar un aumento en el consumo de cigarrillos. Tiene sentido. Un enfoque más estratégico. Exactamente, y así llegamos al estudio del JAMA Health Forum. Cuéntame cómo se llevó a cabo esta investigación, a quiénes estudiaron y qué métodos usaron. Con gusto. El estudio se centró en jóvenes de 18 a 29 años. Una etapa clave, digamos, tanto para empezar a fumar como para dejarlo. Comprendo. Utilizaron un análisis cuasi experimental con datos del Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo Conductuales, BRFSS, por sus siglas en inglés. El periodo seleccionado por los investigadores es desde 2016 hasta 2023, es decir, una base de datos gigante con información sobre muchísimos aspectos de la salud. Wow, eso suena a un análisis bastante exhaustivo. Bastante. Y la pregunta del millón, ¿qué pasó en los estados que implementaron restricciones a la venta de cigarrillos electrónicos saborizados? Bueno, aquí viene la sorpresa. Los estados que restringieron la venta de estos productos vieron una disminución y bastante significativa en el vapeo diario. Eso suena a una victoria en la lucha contra el vapeo. Sí, pero al mismo tiempo observaron aumentos también preocupantes en el consumo diario de cigarrillos entre los jóvenes adultos. Un momento. O sea que, aunque menos jóvenes estaban vapeando, más estaban fumando cigarrillos tradicionales. Exactamente. Y las cifras son bastante reveladoras. Las restricciones se asociaron con una reducción del 80% en el vapeo diario, pero al mismo tiempo un aumento del 22% en el consumo diario de cigarrillos. Increíble. Pero espera, para que lo entendamos mejor, ¿puedes poner eso en términos más sencillos? Claro. Imagina que por cada 5 jóvenes que dejaron de vapear a diario, hubo entre 3 y 4 más que empezaron a fumar cigarrillos a diario. Caray, eso sí que es preocupante. Entonces podríamos decir que, al menos en este caso, la cura fue peor que la enfermedad. Es una forma de verlo. Este estudio nos recuerda que las políticas públicas, incluso con las mejores intenciones, pueden tener consecuencias imprevistas. Totalmente.
A veces, lo que parece una solución obvia a un problema termina complicando las cosas. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a dos preguntas fundamentales. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Muy buena pregunta. ¿Qué nos dice este estudio sobre la forma en que se deben abordar las políticas para controlar el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes? ¿Cuál sería tu conclusión a estas preguntas? Una de las lecciones más importantes es que no hay soluciones fáciles a reducir el vapeo sin aumentar el consumo de cigarrillos. Es un desafío enorme. Y como hemos visto, las políticas pueden tener consecuencias inesperadas. Es decir, que la cosa es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Exactamente. De hecho, hay un caso particular que nos da un poco de esperanza y que creo que vale la pena analizar con más detalle, el caso de Maryland. Me encanta cuando hay un giro inesperado en la historia. Cuéntanos más sobre este caso de Maryland. ¿Qué hicieron diferente? Bueno, la política de Maryland se enfocó en restringir la venta de cigarrillos electrónicos desechables y de cartucho, sobre todo aquellos dispositivos que vienen precargados con sabores. Pero, y aquí está la clave, eximieron los dispositivos de sistema abierto, los que se pueden rellenar y que son más populares entre los adultos, y también eximieron el mentol. Espera un segundo. Eso suena a una estrategia bastante específica. ¿Por qué crees que decidieron hacer eso? Es una excelente pregunta. Una posibilidad es que al permitir los sistemas abiertos, la política no interfirió tanto con el cambio de los fumadores adultos de cigarrillos tradicionales a los electrónicos. Tiene sentido. Si a los adultos que ya estaban vapeando se les dificulta acceder a su método preferido, es más probable que vuelvan a los cigarrillos tradicionales. Exacto. Y la exención del mentol también podría haber jugado un papel importante. Quizás aquellos que vapeaban sabores y no querían dejar la nicotina por completo se inclinaron por el mentol en lugar de volver a los cigarrillos. Es decir, que les ofrecieron una alternativa dentro del vapeo en lugar de empujarlos completamente fuera de él. Precisamente es un enfoque más matizado que reconoce que no todos los vapeadores son iguales y que las políticas deben adaptarse a estas diferencias. Suena lógico. Entonces podríamos decir que la clave está en encontrar un equilibrio, restringir los dispositivos desechables que vienen con sabores que más atraen a los jóvenes, pero sin eliminar por completo las opciones para los adultos que están tratando de dejar los cigarrillos. Exactamente. Yo creo que los dispositivos desechables son gran parte de este problema con los jóvenes, más que los mismos sabores. Su facilidad de uso hace que sean más atractivos para este grupo poblacional. Existen casos de personas adultas que lograron dejar de fumar y reducir el daño del tabaquismo gracias al uso de dispositivos desechables. El objetivo final es reducir el daño general del tabaco, y eso implica considerar las necesidades de todos los grupos de edad. Claro, porque al final del día, lo que queremos es proteger la salud de todos, ¿verdad? Por supuesto. Y en esa búsqueda de soluciones efectivas, el caso de Maryland nos ofrece una perspectiva muy interesante, pero que debe analizar más a fondo el papel de los dispositivos desechables. Totalmente. Pero como bien decías antes, no hay soluciones mágicas. Lo que funcionó en Maryland no necesariamente funcionará en otro lugar. Así es. Cada contexto es diferente y las políticas deben diseñarse considerando las características específicas de cada población, el mercado del vapeo y otros factores locales. De acuerdo. Y hablando de detalles específicos, volviendo al estudio del JAMA Health Forum, mencionaron que utilizaron un análisis cuasi experimental. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este método para quienes no estamos tan familiarizados con la jerga científica? Claro que sí. En este caso, los investigadores no pudieron hacer un experimento controlado aleatorio, que sería el método ideal para determinar la causalidad. Es decir, para saber con certeza si una cosa causa la otra. Ya veo. ¿Y por qué no pudieron usar ese método? Porque en este tipo de estudios no puedes asignar aleatoriamente a personas o estados a que implementen o no una política específica. Sería poco ético y poco práctico. Imagina que le dices a un estado tú vas a prohibir los vapeadores saborizados y a otro tú no. No se puede hacer así. Entiendo. Entonces, ¿cómo se las arreglaron para analizar el impacto de las restricciones? Si no podían hacer un experimento tradicional, utilizaron un enfoque llamado diferencias en diferencias. Para explicarlo de forma sencilla, imagina que tienes dos grupos de estados, uno que implementa las restricciones y otro que no. Los investigadores compararon cómo cambiaron las tendencias en el consumo de tabaco en ambos grupos a lo largo del tiempo. O sea que observaron si el consumo de cigarrillos y vapeadores aumentaba o disminuía en cada grupo, y luego compararon los resultados. Exactamente. Y al comparar esas tendencias, pudieron aislar el efecto específico de la política, controlando otros factores que también podrían estar influyendo en el consumo de tabaco. Suena un método bastante ingenioso para sortear las limitaciones de un experimento tradicional, pero como todo método, seguramente tiene sus limitaciones. Por supuesto.
Una de las limitaciones principales es que no podemos estar completamente seguros de que la relación observada sea causal, es decir, siempre existe la posibilidad de que otros factores que no se consideraron en el estudio estén influyendo en los resultados. Ya veo. Entonces, es importante tener en cuenta que este estudio nos da pistas importantes, pero no es la última palabra sobre el tema. Exactamente. Es fundamental interpretar los resultados con cautela y seguir investigando para confirmar o refutar los hallazgos. De acuerdo. Y hablando de seguir investigando, ¿qué otras preguntas crees que deberían abordarse en futuras investigaciones? ¿Qué más nos falta por entender sobre este tema? Bueno, creo que es fundamental comprender mejor los mecanismos que subyacen a la relación entre las restricciones de sabor y los dispositivos desechables y el aumento del consumo de cigarrillos. También entender por qué algunas personas que dejan de vapear debido a las restricciones terminan fumando cigarrillos. Esa es una pregunta clave. ¿Podría ser simplemente que cambian un producto por otro o hay otros factores en juego? Exacto. Podríamos investigar si la disponibilidad de cigarrillos más baratos, la influencia de la publicidad o algún otro factor están influyendo en esa decisión. Interesante. También sería importante analizar el impacto a largo plazo de estas políticas, ¿verdad? Claro que sí, pero recuerda que este estudio se centró en un periodo relativamente corto. Necesitamos datos a más largo plazo para ver si los efectos observados se mantienen o cambian con el tiempo. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor humano. Al final son las personas quienes toman la decisión de vapear, fumar o no consumir ningún producto de tabaco. Claro, es crucial comprender cómo las percepciones de riesgo, las preferencias individuales y las normas sociales influyen en las decisiones de consumo de tabaco. Es un tema complejo, con muchas aristas, y como siempre, en Aclaremos las Cosas buscamos profundizar y comprender esas complejidades. Este estudio nos ha brindado información valiosa que puede ayudarnos a avanzar hacia políticas más efectivas para reducir el daño del tabaco. De acuerdo. Y con esto creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Hemos visto que el tema de las restricciones a los cigarrillos electrónicos saborizados es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Sin duda, intentar reducir el vapeo sin provocar un aumento en el consumo de cigarrillos es un desafío enorme. Exacto. En la siguiente parte de nuestro episodio exploraremos algunas de las implicaciones de estos hallazgos para las políticas públicas y reflexionaremos sobre el camino a seguir. ¿Qué estrategias podríamos implementar para proteger a los jóvenes sin perjudicar a los adultos que están tratando de dejar de fumar? Los esperamos para continuar con esta fascinante conversación. Retomamos nuestra conversación sobre las restricciones a los productos de vapeo saborizados. Creo que el caso de Maryland nos da mucho en qué pensar. Es interesante cómo esa pequeña diferencia en la política pudo haber tenido un impacto en las decisiones de los consumidores en lugar de prohibirlo todo. Les dieron una opción dentro del mundo del vapeo. Precisamente. Es un enfoque, digamos, más matizado que reconoce que no todos los vapeadores son iguales y que las políticas deben adaptarse a esas diferencias clave. Entonces podríamos decir que la clave está en encontrar un equilibrio, restringir los dispositivos desechables con sabores que más atraen a los jóvenes, pero sin eliminar por completo las opciones para los adultos que están tratando de dejar los cigarrillos tradicionales. Exactamente, esa puede ser una ruta. Sin embargo, no hay que olvidar que muchos adultos han dejado de fumar gracias a los dispositivos desechables con sabores. Por eso las regulaciones inteligentes que logren evitar que los menores accedan a estos productos sin afectar a los adultos que quieren dejar de fumar o consumir nicotina de manera menos riesgosa. Es un rompecabezas con muchas piezas, ¿verdad? Y cada pieza aporta información valiosa para entender este fenómeno. Sin duda es un tema complejo, fascinante y que requiere un análisis multidimensional. Y en esa línea creo que esta inmersión profunda está cumpliendo su objetivo de analizar este tema desde diferentes ángulos, con datos, con ejemplos y sobre todo con la mente abierta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos en términos de políticas públicas? ¿Qué nos dice esta investigación sobre el camino a seguir? Bueno, yo creo que, primero que nada, este estudio nos recuerda la importancia de un enfoque basado en la evidencia. No podemos simplemente asumir que una política que suena bien en teoría va a funcionar en la práctica. Claro. Necesitamos datos sólidos, investigaciones rigurosas y un análisis crítico para guiar nuestras decisiones. Porque al final, lo que buscamos son políticas que realmente funcionen, que protejan la salud pública y que no generen más problemas de los que buscan resolver. Exacto. Y eso implica, por supuesto, seguir investigando. Y todavía hay muchas preguntas sin respuestas sobre el impacto a largo plazo de estas restricciones y los mecanismos que subyacen a los cambios en el consumo de tabaco. Totalmente. Y no olvidemos el caso de Maryland. Más allá de si su enfoque es replicable en otros contextos o no, nos ofrece una valiosa lección, ¿no? Sí.
La flexibilidad y la especificidad pueden ser claves para el éxito en lugar de prohibiciones generales que afectan a todos por igual. Podríamos considerar restricciones más focalizadas que apunten a la venta de los productos desechables con sabores a los jóvenes, sin limitar las opciones para los adultos que están tratando de dejar los cigarrillos. Es como buscar ese punto medio, un equilibrio entre proteger a los jóvenes que son más vulnerables a la publicidad y a la influencia social, y alentar a los adultos a cambiar alternativas menos dañinas. Exacto. Y para abordar esos desafíos de manera efectiva, necesitamos la participación de diversos actores: investigadores, expertos en salud pública, legisladores, activistas y, por supuesto, la comunidad en general. Sí, es fundamental que haya un diálogo abierto, un intercambio de información y una colaboración entre todos los sectores. Totalmente de acuerdo. Las políticas públicas no se pueden diseñar en un vacío sin tener en cuenta la realidad de las personas a las que van dirigidas. Y hablando de las personas, no podemos olvidar la importancia de la educación y la concientización. Las personas necesitan información clara, precisa y accesible sobre los riesgos y beneficios del vapeo y los cigarrillos para tomar decisiones informadas. Es cierto. A veces nos enfocamos tanto en las políticas y en las regulaciones que olvidamos que la información y la educación son herramientas poderosísimas para empoderar a las personas y ayudarlas a tomar decisiones menos riesgosas. Exactamente. Debemos encontrar formas creativas de comunicar la ciencia de manera clara y comprensible para el público en general, utilizando un lenguaje sencillo, ejemplos concretos y estrategias que realmente conecten con las personas. Totalmente. Al final, lo que buscamos es que las personas tengan las herramientas y el conocimiento necesarios para tomar las mejores decisiones para su salud y su bienestar. Y en ese camino, la investigación y el debate público y la colaboración entre diferentes sectores son fundamentales, aunque el camino a seguir no está exento de obstáculos. Yo creo que podemos encontrar soluciones más efectivas si seguimos investigando, dialogando, aprendiendo de nuestras experiencias y sobre todo trabajando juntos. Y con eso creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el complejo mundo de las restricciones a los cigarrillos electrónicos saborizados. Espero que este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema y los haya inspirado a seguir reflexionando sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger la salud pública. Nos encantaría escuchar sus opiniones, así que no duden en contactarnos en las redes sociales y contarnos qué les llamó la atención. Esperamos haberles brindado las herramientas para que se conviertan en defensores informados de este movimiento tan importante y a que tomen decisiones informadas sobre su salud. No olviden visitar nuestra página web de vapingtoday.com, donde encontrarán información actualizada sobre ciencia, política y otros aspectos relacionados con la reducción de daños asociados al consumo de tabaco. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en su plataforma de podcast preferida, ya sea Spotify, Apple Podcasts o la que más les guste. Suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos episodios. Y para entrar en acción en la defensa de la reducción de daños, pueden ingresar a thevapingtoday.com/aclaremos las cosas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo capítulo para otra fascinante exploración del mundo de la reducción de daños.